Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de noviembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vamos entonces, ¿qué pasó el día de ayer, día miércoles, donde acciones internacionales repuntaron con fuerza en medio de optimismo por lenta alza de tasas? Recordemos que el mercado ya está incorporando el incremento de tasa de referencia de la Reserva Federal para diciembre. O sea, aunque no es definitivo, pues digamos que hay una alta probabilidad de que sea durante este mes, en lo que se vio en las minutas de la Reserva Federal que se publicaron en la tarde del día de ayer. Era básicamente que de ahí a diciembre los datos podrían converger hacia la meta, así que pues, hemos visto algo de mejora en empleo, si la tendencia continúa pues tendríamos ese movimiento de tasas, pero el mercado sí está un poco preocupado por el nivel de crecimiento, que aún continúa en cierto modo moderado, por lo que tendríamos ajuste en diciembre, pero no serían ajustes uno tras otro, así que el mercado se ha calmado un poco frente al tema de lo que sería el movimiento de tasas de la Reserva Federal y pues lo tomó con algo de optimismo, sí, subirían en diciembre, pero sería durante 2016 ajustes lentos en que de hecho el mercado inmobiliario permanece algo débil y esa debilidad de este sector pues, justifica que los movimientos de ascenso en tasa pues, no sean tan rápidos para 2016. En cuanto a acciones locales cerraron con ganancias en medio de correlación con mercados internacionales, petroleras no avanzan por debilidad del petróleo. Volvió a caer tras ascenso en inventarios de crudo. El mercado estaba esperando algo de caída en los inventarios, pero no, continuamos con ascensos de menor proporción, pero se mantienen inventarios altos, lo que ha hecho que amanezcamos con un petróleo de 40.16 después de haber estado cerca de los 39.90. Así que volvemos a tener presión bajista. Los resultados de Ecopetrol sí fueron buenos, pero pues, el mercado quiere tener una garantía de que el petróleo efectivamente va a subir para tener mayor fuerza. No obstante, pues los resultados de Ecopetrol en teoría deberían limitar un poco la presión bajista, no, digamos que no en dirección, sino en proporción, haciendo que la zona de los 1200 sea, o la zona de valor patrimonial sea un poco más fuerte. Ya lo miraremos en gráficos. Ayer, construcciones iniciales de Estados Unidos bajan 11% en octubre, de 1.2 a 1.06 millones de viviendas año. Desilusiona el mercado y retrocede, aunque pues de todos modos siguen siendo buenas cifras. No obstante, pues no hay una recuperación rápida, sino vamos con algunas pausas. Inventarios de crudo de Estados Unidos suben la semana pasada en 0.3 millones de barriles, gasolina 1 millón y destilados subieron en 0.8 millones, lo cual generó la presión bajista con la cual estamos teniendo un descenso en el petróleo durante la jornada, tanto del día de ayer como la de hoy. Recordemos que el mercado espera que tengamos ajuste en diciembre de tasas. Acá aparece solo 12%, pero pues tienen que mirar que digamos que el movimiento ya se aleja del 0.25, así que ya hay probabilidad de incremento de tasas, sino que no sea muy fuerte. El mercado espera que sea un incremento relativamente lento durante 2016 y el VIX logró cerrar por debajo de los 18, que estábamos en una zona de cautela y vuelve a la calma. Así que mientras se mantenga por debajo de los 18 y posibilidad de calma, quedó entonces el movimiento de semanas anteriores como una corrección dentro de tendencia alcista. Solo un rompimiento de soportes más un fuerte ascenso del VIX nos daría un cambio a tendencia bajista. Por ahora está tomando más forma de corrección dentro de tendencia alcista, aunque el tema del petróleo seguirá pesando en los avances de los índices. En cuanto a mercados asiáticos, repuntar en medio de correlación con mercados de Estados Unidos y optimismo sobre el crecimiento económico, la balanza comercial de Japón reduce el déficit en octubre de 0.3 billones a 0.2 billones de yenes. Importante entonces descendiendo la balanza comercial y la fortaleza del dólar defendiendo el déficit. La fortaleza del dólar también apoya a Europa con cuenta corriente de la zona euro aumentando su superávit de 18.700 millones a 29.400 millones de euros, superando ampliamente la expectativa del mercado que estaba esperando una reducción, así que está fluyendo más capital hacia la zona euro. Eso le está dando combustible hoy a la moneda europea que estuvo un rato por los sobre 107, perdón, 107 después de estar en los 1.06 bajos, está corrigiendo al 1.0680 en estos momentos, pero básicamente tenemos alza. Se espera que el Banco Central Europeo también mantenga la política de estímulos. Recuerden que para diciembre estará pensando, bueno, ¿será que ampliamos el tema de estímulos? Así que tendremos que estar revisando todo lo que es la decisión de tasas del Banco Central Europeo, donde el mercado está pendiente de lo que sería la, el mayor estímulo durante el final de 2016.
Y acción de Qualcomm Incorporated cae a mínimo de 4 años luego de que la Comisión de Comercio de Corea del Sur la acusara de violar la ley de competencia. Así que temas de patentes y demás está haciendo que Qualcomm llegue a 4 años, mínimo de 4 años, una marcada tendencia bajista. Mercado colombiano, accionistas de Tablemac aprueban cancelar registro en el Registro Nacional de Valores y Emisores y desliste en la BBC. Así que tendríamos una OPA de desliste, no miremos las condiciones, pero recordemos que la acción estuvo subiendo en jornadas previas cuando se anunció la posibilidad de deslistar la acción, así que tendrían que ser una OPA, una oferta pública de adquisición, para recoger ese remanente de accionistas minoritarios y esos pues recuperarían la liquidez, ya que una vez salga la acción de la Bolsa de Valores de Colombia no se podría negociar en el mercado y pues se hace un poco más complejo su negociación. En este caso tocaría venderla a la compañía y sería un negocio ya privado. Así que por ahora viene desliste, ya esperaremos mayor información sobre lo que serían las condiciones de la OPA. Construcciones, el Cóndor publica resultados del tercer trimestre, una acción que no maneja una liquidez significativa, pero los resultados son buenos. En cuanto al tercer trimestre, los ingresos subieron 23,1% frente al mismo trimestre del año anterior, un incremento de la utilidad neta de 137%, margen neto fue de 32,5%, un margen bastante atractivo, y el backlog, o sea, el saldo de obras contratadas y por ejecutar a septiembre de 2015 asciende a 3,05 billones, representa 7,7 años de facturación del año 2014. Así que continuamos con buenas cifras para el Construcciones El Cóndor. No obstante, es uno de esos movimientos o activos que no posee una liquidez significativa, por lo que el mercado es muy lento para reconocer esos fundamentales. No se descarta que pueda tener movimientos de ascenso, pero digamos que hay que tener en cuenta el tema de la liquidez. Sería interesante que digamos que los que más mejores resultados han tenido han sido acciones que no son muy seguidas, como Carvajal Empaques, con muy buenas cifras y una valoración bastante atractiva. Se ha visto negociar un poco en las últimas 2 jornadas. También vienen que con mejora de calificación y mejora en el EBITDA, tampoco negocia de forma significativa. Y también tenemos Construcciones El Cóndor, Tablemac también. Los resultados habían evolucionado muy bien en los trimestres anteriores y pues reconoció ese movimiento únicamente hasta la OPA. Así que los mejores resultados están en las acciones que menos sigue el mercado y que menor liquidez presentan de las conocidas, porque hay muchas acciones que no son muy conocidas y no tienen una liquidez, de hecho son de baja liquidez. Noticias del día 8:30, peticiones iniciales de subsidios de empleo de Estados Unidos bajan la semana pasada de 276,000 a 271,000. Nada, es una información que nos agregue mayores cambios a la tendencia. Índice de la Fed de Filadelfia también a la misma hora mejora en noviembre de -4 a 1,9, pasando ya cifras positivas, mercado esperaba cero, así que tenemos buenas noticias en términos de manufactura y a las 10 de la mañana tenemos índice de indicadores líderes de Estados Unidos, así que en términos generales las noticias de esta economía, la economía norteamericana continúan siendo sólidos, lo cual pues implica que sí tendríamos ese movimiento de tasas en diciembre, pero el mercado está un poco menos preocupado frente al particular. Mañana cerraremos la semana ausente de fundamentales económicos. La próxima semana ya hablaremos del PIB, revisión del PIB de los Estados Unidos. Tenemos también ventas de viviendas de segunda confianza del consumidor entre los datos más importantes, así que seguiremos con noticias relevantes del mercado inmobiliario en los últimos días del mes. Digamos que termina el lunes 30, que estará lleno de noticias. Pero por ahora, viernes, jornada ausente de fundamentales económicos. Así que en términos generales, los mercados internacionales quieren mantener ganancias en medio de optimismo económico. Ahí tenemos que estar muy atentos a las zonas de soporte de corto plazo. Se justifica el movimiento en menor ritmo de ascenso de tasa Fed. Sí vamos a subir tasa, pero pues la economía podría soportar ese movimiento. Adicional, pues el ascenso de tasas en la Fed se compensa un poco con la política monetaria expansiva en Europa y China. Así que pues en cierto modo esto le agrega algo de tranquilidad. Y mercado local podría continuar con rebote técnico. Recordemos que por ahora seguimos bajo ese espacio de rebote técnico después de los movimientos del día de ayer. Ya los revisaremos, zonas de soporte de corto plazo para mantener el impulso alcista. Petroleras pueden mantener algo de debilidad, consecuencia del bajo precio del petróleo. En su orden, pues Ecopetrol presentó ahora se gana el número 1 en términos de resultados, después viene Canacol y los resultados más débiles siguen siendo Pacific y Rufiales, que están mucho más expuestos a esta caída de precio del petróleo. Así que por ahora ese es el escenario probable. Vamos a ver si
o algunas preguntas. Bueno, acá me dicen que no sé qué pasó con las minutos de la Fed ayer. No había mayores cambios, digamos que no hubo nada que en el mercado no conociera ya de la presentación del informe previo. Hay consenso de que dicen, bueno, en diciembre podríamos estar subiendo las tasas de interés. Existe la probabilidad siempre y cuando los datos de empleo e inflación se acerquen o converjan hacia la meta que tiene la entidad por ahora. Entonces, no habría mayores cambios, simplemente el mercado ya se prepara para ese incremento de diciembre. Lo que también dedujo el mercado es que el 2016 sería un poco más lento. ¿Cuándo se sabrá precio de desliste de Tablemac? Aún no tenemos información, estaremos atentos a la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y qué son los repos en acciones y qué impactos o influencia tienen estos precios de negociación? Repos en acciones es una venta con pacto de recompra, así que yo dejo mis acciones en garantía para obtener mayor liquidez. Es una forma de obtener apalancamiento. Apalancamiento es cuando ustedes tienen una posición o un activo superior a su capital o a su patrimonio. Y pues entre mayor cantidad de repos hay, pues quiere decir que el mercado puede estar más expuesto a una caída, no necesariamente si hay es una caída, si hay una caída con baja liquidez, cerrar los repos serían mucho más difíciles, además que quienes hacen repos están obligados a colocar garantías o a cerrar su posición ante el descenso de las acciones. Bueno, vamos con gráficas y seguimos más tarde con más preguntas al final del comité. Dow Jones logró superar esa zona de los 17.700. Ahora 17.680 será la zona de soporte para avanzar hacia los 18.100, 17.680. De ella dependerá que mantengamos la tendencia alcista que ya se empieza a formar y logró aguantar también lo que es la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Esas zonas de promedios móviles que están ahí siempre es para determinarnos, ayudarnos a definir lo que es la tendencia. Logró aguantar ese movimiento. Así que mientras esté sobre el 680 aún puede continuar avances hacia 18.100. Si rompe ese nivel, pues podríamos tener algo de corrección o indecisión en el corto plazo. Importante esa zona de soporte para el Dow Jones. El IPSA, después de completar 3, 6, 9, 10 jornadas de caída, aparecen compradores, una vela con suelo en pinzas. Esta es una vela japonesa, un patrón de velas japonesas, suelo en pinzas. Así que si logra cerrar por encima de los 3.770 durante el día, existe probabilidad de rebote a 3.830. Ya de esos 3.830 dependerá si continúa el sesgo alcista o simplemente un rebote dentro de tendencia bajista. Si no logra superar el 3.770, la presión bajista continúa pese al ascenso del día de ayer. Esto es el euro, perdón, esto no es en Perú. Esto es el euro. Sí, bueno, saltaremos Perú hoy. Nos vamos con el dólar en el mercado local. Simplemente indecisión en el dólar. Esa indecisión pues simplemente es por llegada a zona de resistencia. El precio del petróleo no contribuye a la fortaleza del peso colombiano, en este momento 40.02. Así que, bueno, hay una resistencia, un soporte, perdón, en los 3.000. Luego ese 3.000 queda como la zona de soporte de la tendencia alcista. En caso de darse una corrección, pues puede bajar al 3.000 sin perder el sesgo alcista. Pero contemplando que el precio del petróleo hoy continúa con presión bajista, mientras esté por encima de los 3.080 hay posibilidad de continuar a 3.200. Ya rompiendo 3.080 podría tener una corrección a 3.000 y evaluaremos si la corrección puede ser corrección o un sesgo bajista fuerte. Por ahora 3.080 para mantener impulso hacia 3.200 máximos cercano a máximos del año. El WTI 40,71 el día de ayer, hoy estuvo avanzando hacia los 39, en este momento está en 40. Vamos a nuestra plataforma global. Tenemos el ADR de Ecopetrol, vamos entonces a futuros del petróleo. No, coloqué otra cosa. Vamos con CL, que es la forma en que buscamos los futuros del WTI. Vamos con futuros. Voy a colocar, por ejemplo, aquí está infinito el continuo enero. Si yo coloco enero, creo que van la diferencia. Si ven cómo el volumen se incrementa, pues es la referencia que el mercado está negociando. Lo que hace este indicador de decirnos continuo es que él va tomando el vencimiento. Hace unos comités hablábamos de diciembre, ahora hablamos del futuro con vencimiento en enero. Son lo que va tomando liquidez y se convierte prácticamente en la referencia del mercado. Ayer no logró pasar los 42.50 al nivel de resistencia. Sigue siendo para hoy. Solo superando 42.50 nos hablaría de la probabilidad de 45.10. Mientras esté por debajo de 42.50 aún puede alcanzar el mínimo de jornadas previas que fue 39.30. Si hay ruptura del 39.30 estaríamos hablando
de posibles niveles de 35, 32, 42.50 para anular la presión bajista. Mientras estemos por debajo de 42.50, el sesgo se mantiene a la baja. Hoy fuerte caída, abrimos cerca de los $40 por barril, así que mientras esté por debajo de 42.50, la posibilidad de alcanzar nuevos mínimos se mantiene como el escenario probable. No han reaccionado los inventarios de crudo en Estados Unidos descendiendo de forma significativa. Euro parecieron algo de compradores, en este momento está a 1.685, si logra cerrar por encima de 1.0730 y posibilidad de rebote técnico hacia 8.70, 9.50. Mientras esté por debajo del 1.0730, la posibilidad de descenso se mantiene. 1.0730, el nivel de resistencia. Ya vamos entonces con nuestro mercado, con el CAP, que ha estado bastante movido en comités previos, en días, jornadas previas, después de la fuerte caída, 3, 6, 7 jornadas de caída, aparecen compradores del vela tipo martillo invertido. ¿Qué nos dice esta velita? Bueno, también vamos a usar el retroceso de Fibonacci, es un movimiento bastante útil, ya que estamos en tendencia bajista. Lo que mediremos es el famoso rebote del gato muerto. Así que, si logra cerrar por encima de los máximos de la jornada previa, o sea, 1140, si logra superar 1140, hay posibilidad de rebotar hasta los 1180 o incluso 1200 sin perder tendencia bajista. Sería un rebote técnico. Ya para que consolidemos una tendencia alcista, el panorama de crecimiento económico debería ser un poco más sólido para la economía, lo que significa precio del petróleo mucho más alto. Por ahora, mientras estemos por debajo de los 1140, la posibilidad de caídas se mantiene. Superando ese nivel abriría la probabilidad de rebote técnico, pero recordemos, es un rebote técnico dentro de tendencia bajista, lo que significa que en cualquier momento las ganancias pueden parar y volver a la presión bajista. Si tenemos algún cambio fundamental importante, pues ya hablaríamos de la posibilidad de una tendencia alcista. Por ahora, el nivel 140 para iniciar el movimiento de rebote técnico. De lo contrario, la presión bajista podría continuar para nuestro índice. Vamos con Banco Bogotá, mucha volatilidad, poco volumen. 58 intentó recuperar en jornada previa. No obstante, recordemos que si bien los resultados actuales de los bancos siguen siendo sólidos, pues el panorama de crecimiento empieza a ser un poco más débil, consecuencia del incremento de tasas, incremento en inflación, menor ritmo de crecimiento y menor demanda de créditos, como vimos en el informe de septiembre del panorama de créditos del Banco de la República. Así que pues eso le da fuerza al 58 como resistencia y el 54 como soporte. Así que el comportamiento normal de este activo es tener poca liquidez, un comportamiento lateral, posiblemente establezca un poco de lateralidad en zonas más bajas. Si hay ruptura del 54, la presión bajista podría acelerarse como escenario probable. No obstante, el 58 sigue siendo muy fuerte. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que se mantiene todavía sobre los 16.30 y 16.40. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 17.1 y 17.60, solo rompiendo los 16.40 podríamos descender hacia la zona de 15.50 de nuevo. 16.30 y 16.40 sigue siendo la zona de soporte para la acción de la Bolsa de Valores de Colombia. Celsius intentó recuperar terreno el día de ayer, pero no ha podido, dejando una vela con tipo doji en la pie, pero en la parte inferior, así que 2.680. Si logra cerrar hoy sobre los 2.680, hay posibilidad de rebotar a 2.880, 2.900. Si no logra cerrar sobre los 2.680, la caída puede ser hacia la zona de 2.500. Igual seguimos en zonas de mínimos, así que bueno, ya pasamos algunas solicitudes para incrementar el rango en acciones que están más allá de lo que es mínimos históricos. Tendremos información sobre el tema en próximos comités. Por ahora, 2680, rompiéndolo podríamos avanzar a 2880. Si no lo rompe, la caída puede continuar. 2500, 2480. Ya evaluaremos velas para evaluar cuándo hay compradores. Vamos con Cementos Argos, rebota en el día de ayer, recuerden es un rebote por ahora dentro de tendencia bajista, es el escenario probable. Vamos a ver qué pasa con los resultados cuando los conozcamos. Por ahora 9500 es la resistencia, entre 9500 y 9600 está la zona que definiría si esto fue un simple rebote y volvemos a presión bajista, o podríamos avanzar a 10.500. Tras falsa ruptura, pues se incrementaría un poco la presión alcista. Para continuar con el rebote, la acción debe mantenerse sobre los 9.060. Mientras esté sobre 9.060, hay posibilidad de este movimiento alcista que valoremos en el corto plazo. Si pierde los 9.060, la posibilidad de descensos a 8.500 se incrementaría. 9.060 la zona de soporte para mantener el rebote técnico. Recuerden, por ahora escenario probable rebote técnico dentro de tendencia bajista. Canacol con indecisión. Sigue estando en su tendencia alcista, sino que el mercado duda por el tema del precio del petróleo, es normal. Así que si rompe los 6.800,
podríamos tener algo de descensos hacia 6.400. Si logra aguantar los 6.800, hay posibilidad de avanzar a 7.500 y 8.000, siempre y cuando rompa 7.100. Rompiendo 7.100 abriría la probabilidad de más avances. De lo contrario, si hay ruptura de 6.800, caída a 6.400. Estamos en una zona de indecisión con velas tipo doji, velas de indecisión de cuerpo estrecho, así que por ahora continuamos en el comportamiento de indecisión. 6.800 contra 7.100 para definir mejor tendencia. Con concreto, también hay celebración de contratos, igual no hay una liquidez significativa, se mantiene en comportamiento lateral, no actualizaremos niveles. Corficol no ha logrado levantar cabeza, ayer hubo algo de volatilidad en el activo, nos deja los 36.700 como nuevo nivel de resistencia. Si logra superar 36.700 hay posibilidad de 37.838 como rebote técnico dentro de tendencia bajista que ya se traza uniendo estos dos puntos máximos. Si no logra superar los 36.700 hoy la presión bajista puede continuar hacia 35, 34.400. Importante los 36.700 como el nivel de resistencia para anular un poco la presión bajista. Vamos con Ecopetrol. Se impulsó con los resultados, no logró cerrar sobre la resistencia de los 1360, 1370, no logra pasar esa línea. De hecho, empieza a poner un poco en riesgo la zona baja. Estamos en un triángulo descendente. Así que si llega a romper los mínimos de la jornada puede descender hacia 260, 240. Estaremos atentos a cuando aparecen compradores. El fundamental ya apunta a una valoración más atractiva, pero recuerden que el fundamental nos da la dirección y el técnico el cuándo o hasta dónde. Así que necesitamos la ruptura de los 1370 para tener mayor probabilidad de avance a 1480. 1370 el nivel de resistencia para el avance. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la posibilidad de caída se mantiene en medio de mínimos históricos. 1370 para decir que los compradores ya ingresan con mayor fuerza. Otra vez, en este caso, con muy poco volumen, marca 1720. Creo que los técnicos no aplican. Hay bastante desorden por la menor liquidez que se está negociando en el activo, así que no tengo mucho que decir sobre el tema de Empresa Energía Bogotá. Los técnicos se anulan con base en este panorama. Miraremos los resultados empresariales a septiembre para evaluar qué tanto cambios podemos tener. Construcciones del Cóndor con buenos resultados. La liquidez sabemos que no es muy alta, conociendo una caída de 1700 a 1100. Bajo los resultados existiría la probabilidad de los 1300. No sé si el mercado puede asimilarlo con mayor velocidad o no por ahora. Simplemente no actualizaremos niveles por la liquidez. Simplemente recordar un poco el comportamiento del activo. Lo mismo pasa con Enca, aunque ha mejorado después de conocerse resultados, mejoras en EBITDA y mejora en lo que ha sido la calificación de riesgo. Pues continúa el comportamiento lateral, no actualizaremos niveles, tampoco hay movimientos muy fuertes. ETB, recordemos que el dividendo se acerca, mañana es 20, la próxima semana abriríamos con ese movimiento del dividendo de ETB, así que por ahora lo que tenemos es que el dividendo en cierto modo ya está incorporado, dependerá después de los resultados empresariales que los conoceríamos posiblemente la próxima semana. Así que no descarten algo de volatilidad, el 6.10 queda como nueva resistencia y puede tener algo de descenso hacia el 5.80 por ahora. Los que compraron antes del dividendo pues pueden estar tomando algo de utilidad y la toma de utilidad leve presión bajista. Por ahora tenemos una figura similar, un doble techo, algo de cansancio en la tendencia con divergencia en el MACD. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un poco más de presencia de vendedores que de compradores. Éxito repuntando en el día de ayer con volatilidad pero sin volumen. Es normal, recuerden que el volumen acompaña la tendencia. No obstante, mientras esté sobre los 10.900, 10.900, hay posibilidad de avanzar a 12, 12.200, 10.900. Hay bastante volatilidad después de unas caídas tan fuertes. 10.900 tiene una parada adicional en los 10.600, 10.600, 12, 12.200 niveles de resistencia. Puede hacerlo mientras esté sobre 10.900. Si pierde 10.900, podríamos tener comportamiento lateral o presión bajista. Importante esos 10.900 para mantener el sesgo alcista. Vamos con Grupo Argos, 16.100. Ayer recupera terreno, pero igual cierra con presión bajista, solo superando 16.100, hablaríamos de rebote técnico a 17, sigue siendo rebote técnico de tendencia bajista, recordemos el retroceso de Fibonacci, si no logra pasar los 16.100, hay posibilidad de volver a 15.400 y 15.000, 16.100 es el nuevo nivel de resistencia, el mercado estará muy atento al precio del petróleo a ver si logra recuperar o no. Vamos con Grupo Aval, 1150, mientras esté por debajo de 1150 aún puede descender a 1100 y 1050, no marca precio en el día de ayer la acción de Grupo Aval.
Y Grupo Sura, fuerte volatilidad tratando de recuperar la caída previa. Igual sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista. Nos deja el 34, perdón, el 35 y 34,600. Mientras esté por debajo de 35 y 34,600 simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Mientras esté por debajo de esos niveles, aún existe la probabilidad de mayores descensos. Si llega a romper mínimos de 31.500, la caída puede ser hacia la zona de los 29.500. Existe probabilidad de esos mínimos siempre y cuando esté por debajo de los 35, 34.600. Solo superando esos niveles anularía la presión bajista de la última caída. Vamos con ISA, me iba saltando ISA e ISAGEN. ISA con más contratos, con buenos resultados, vela tipo Harami. Recordemos que el 7000 era la zona de soporte para mantener el impulso de la tendencia alcista, lo rompió. Ahora, tiene que mantenerse sobre 6500 en el día de hoy, cerrar por encima de 6500 para tener el avance a 7000 como escenario probable. Solo recuperando en 7000 iríamos hacia la zona de los 8000, sería una falsa ruptura y recuperaría tendencia. Mientras esté por debajo de 7000 aún hay posibilidad de descenso. Si rompe 6500 la caída puede ser hacia la zona de 6000. Caída en correlación con el resto del mercado. Resultados pues ya sabemos que en Colombia se asimilan de forma muy lenta. En Isagen, fuerte volumen el día de ayer, muy alto, apareciendo compradores, vela envolvente, envuelve la vela previa. Mientras esté sobre 2.700 hay posibilidad de 2.900. Ayer se escucharon noticias sobre que están pidiendo una valoración adicional para la compañía, pues ya está teniendo todo, ya tiene hidrosogamoso funcionando, lo cual ha incrementado de forma considerable el EBITDA y la generación de ingresos, no tanto el tema neto por la deuda, pero hay que tener en cuenta ese 2.700, 2.700, 2.900, un poco más de probabilidad de rebote por fuerte volumen con vela envolvente, aumenta la probabilidad de rebote por lo menos a 2.900. Seguiremos haciendo seguimiento a ver si hay más expectativa hacia los 3.100. Igual el tema de la venta sigue generando bastante incertidumbre. Vamos con mineros, el oro no le ha ido muy bien, aunque recuperó terreno en jornadas anteriores, vuelve a 1070. Sigue estando 2000 contra 1800, no hay liquidez significativa y buen volumen en las últimas jornadas 13 y 18, pero pues no hay un cambio de tendencia fuerte, seguimos en comportamiento lateral. Nutresa, vela tipo Harami, es una vela en la parte media, por lo general debe ser una P11, pero considerando la volatilidad, pues son velas más amplias. 21. Si logra mantenerse sobre los 20 hay posibilidad de avanzar a 21. 21 sigue siendo resistencia de tendencia bajista. Solo superando 21 hablaríamos de volver a 22. De lo contrario, si llega a romper los 20.000, la presión bajista puede volver hacia la zona de 19 y 18.600. Importante la zona de los 20.000 como la zona de soporte relevante para este activo. Preferencial aval, si no supera 1150, aún puede descender hacia la zona de 1100 y 1050. 1150 como el nivel de resistencia para anular la presión bajista de esta línea de tendencia de corto plazo. Avianca Holding logra mantenerse sobre los 150. Los resultados por lo menos le han dado algo más de soporte, han limitado la tendencia bajista dejándolo en un comportamiento lateral. Mientras esté sobre 1500 aún hay posibilidad de rebotar a 1640, 1710. Importante la zona de 1500 para mantener el impulso alcista. Si rompe 1500 volveríamos a 1420. Pero después de los buenos resultados y la valoración atractiva, pues el escenario lateral alcista sigue siendo uno de los más probables. Por lo menos la publicación de resultados ya frenó el descenso. Preferencial Bancolombia continúa bajo presión. Recordemos el tema de inflación, tasa de interés y demás que veníamos hablando unas semanas antes de que esto rompiera. Mientras esté por debajo de los 23.700, la presión bajista puede continuar hacia los mínimos de 22. Solo superando 23.700 hablaríamos de volver a 25.200, que será el nuevo nivel de resistencia de presión bajista. 23.700 para romper y 25.200, igual sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista. Estamos por debajo promedio móvil de 200, de 40, de 20 periodos. Y si no supera pronto los 23.700, el 22 sigue siendo la siguiente zona de soporte. Continuamos en sesgo bajista para preferencial Bancolombia. Vamos con preferencial da vivienda. Aparecen compradores en el día de ayer. Los 22, 21.900. Si logra mantenerse sobre los 20.100, 20.200, perdón, 20.200 hay posibilidad de 22, sin perder tendencia bajista, claro está, buen volumen en últimas jornadas. Si pierde los 20.200, la caída puede ser hacia los niveles de 19.100, 20.200 como la zona de soporte para mantener rebote técnico, de lo contrario la presión bajista puede ser hacia los 19.100. Preferencial grupo Argos, correlación con el resto del mercado, los 16 nuevo nivel de resistencia.
Mientras logre aguantar los 14.800, hay posibilidad de alcanzar 16 como rebote técnico dentro de tendencia bajista, rebote de gato muerto. Ya hablaremos con el rebote que pueda pasar, si se da. Si rompe 14.800, la presión puede ser bajista hacia 14.300 y mínimos del año. Continúa la presión bajista para preferencia del grupo Argos y preferencia del grupo Sura. Tendrá que superar los 33 300 para poder hablar de los 35.100, igual sigue siendo un rebote en tendencia bajista. Si no supera 33.300, la probabilidad de continuar hacia nuevos mínimos se mantiene 33.300. Y terminamos con Pacific Rubiales, que no logra levantar cabeza. Recordemos el bajo precio del petróleo y los efectos que tiene el flujo de caja operativos negativo y está perdiendo cada trimestre a trimestre bajo estas condiciones de petróleo. Si fuera de eso le contaremos el tener que devolver pozos en 2016, así que mientras esté por debajo de 5.000, la posibilidad de alcanzar 4.300, 4.000, 3.800 se mantiene. Mientras estemos por debajo de 5.000, la presión sigue siendo bajista, lo contrario podría dar un rebote hacia 5.700, un rebote todavía dentro de tendencia bajista, 5.000 el nivel de resistencia para Pacific Rubiales. Así que en términos generales, nuestro mercado está 1 en rebote técnico dentro de tendencia bajista, 2 si no logra superar resistencias de corto plazo o mantenerse sobre soporte de corto plazo, la presión bajista continúa. Recuerden el tema del cuchillo cayendo, que habla mucho Etse y Cota. Es que cuando estamos en tendencia bajista, esto medio puede rebotar unos días y ¡pum! Vuelve a bajar. Necesitamos un cambio en los fundamentales, un aumento en la cotización del petróleo para tener algo más de certeza que el rebote puede extenderse y devolvernos la tendencia alcista. Por ahora, atentos a los niveles de corto plazo, mercado internacional con algo de tranquilidad, en medio de datos económicos que no agregan mayor información. Vamos con algunas preguntas. ¿Se podría esperar un rebote más amplio en la jornada de mañana debido a la falla en el sistema de negociación presentado en la tarde del día de ayer? Bueno, ayer bolsa cierra 12.57, presenta fallas, pero digamos que eso no tiene nada que ver con lo que es la tendencia general de los activos. ¿Cuándo se publican resultados del éxito? Posiblemente los conozcamos la próxima semana. ¿Dónde podemos encontrar cifras de repos? Si ustedes quieren conocer cifras de repos, están disponibles en la página de la Bolsa de Valores. Vamos a la página de la Bolsa de Valores. Ellos tienen en mercado local unos informes bursátiles. En esos informes bursátiles tenemos un informe diario de bolsa. Este informe diario, descargamos ese zip. En ese zip van a encontrar un archivo de Excel. Ya lo traigo a la pantalla. En ese archivo de Excel van a tener muchas páginas. Entre ellas, la 12, creo que es la 12 o la 13. Accionar, no, la 12 es la de cómo está precio-valor en libros, relación precio-ganancia. Se me olvidó dónde está la de repos. Aquí está la capitalización bursátil, las canastas de los índices, operaciones Mila, mercado global, mercado primario y mercado secundario, martillo de democratizaciones. Acá están las ventas en corto que se han hecho. Pueden encontrar en la página 25 información sobre las ventas en corto, lo cual es bastante interesante en esta época. Ya no encuentro el tema de repos. Un segundo, voy a volver. Vamos al índice. Volúmenes de mercado, volúmenes totales de negociación, índices, año corrido, canasta vigente, renta variable, listado de índices más valorizadas, operaciones mercado primario, mercado secundario. Y ya no veo la rueda repo. Resumen por rueda, pero esto ya renta fija y divisas. Bueno, creo que ya no tenemos el detalle de repos. Voy a consultar y se los presentaremos la próxima semana, pero por lo general en este informe estaba el tema de repos y estaba detallado cuánto era el repo por activo y así podemos calcular los días days to cover, pero pues no lo veo últimamente en este informe. Bueno, entonces te los quedo viendo para el próximo comité. Vamos con más preguntas. Para una OPA, caso Tablema, ¿quién define el procedimiento para el cálculo del valor de la acción, la empresa misma o la BBC?
Bueno, la empresa decidirá a qué precio decide recomprar, bueno, hacer esa oferta pública de adquisición. Ya estaremos mucho más, estaremos atentos a esa información. Me dicen que me salté Cemex Latam Holding, suele pasar cuando hay mucha información. Vamos a devolvernos, me salté CLH. Es que voy a abrir este otro CLH y no está, siempre que abro este graficador no está. Cemex Latam Holding debe pasar los 9.300, ayer no pudo para poder dar el rebote hacia los 9.800 y 10.000. Mientras no pase los 9.300, la posibilidad del lateral y presión bajista se mantiene. 9.300 el nivel de resistencia para generar la posibilidad de rebote técnico o continuar con el sesgo bajista como escenario probable. ¿Por qué Psicorrefi Colombiana tiene tan buenas perspectivas? Fue arrastrada a 36.000. ¿Qué se puede esperar de un activo como este a pesar de los fundamentales? Cae. Recuerden que existe, y ayer lo revisamos y lo explicamos, lo que es el riesgo sistémico, un riesgo que no es diversificable, que se lleva a la mayoría de acciones, y es el sentimiento general, es lo que hace el zigzag del mercado. No obstante, si la compañía efectivamente tiene buenos fundamentales, recuperará la tendencia alcista en términos de cuando los índices empecemos a tener mayor avance. No obstante, entonces también hay que revisar temas de fundamentales y valoración cuando se escoge una compañía. ¿Qué sostiene Ecopetrol? Si el petróleo tiene mucha tendencia bajista, es probable que empeore. Recuerden que Ecopetrol tiene petróleo, tiene transporte, tiene refinación, tiene más negocios y logró pasar con buenos resultados. O sea, no son los mejores, pero contemplando la valoración actual, pues empiezan a ser un poco más atractivos, lo cual limita o existe la probabilidad de que limite las caídas de Ecopetrol. Y una vez el petróleo tenga nueva tendencia alcista, pues el Ecopetrol podría recuperarse en mejor medida, así que también tiene Reficar para el próximo año, los ingresos que le entrarían por Campo Rubiales, pues todo eso ha mantenido Ecopetrol un poco más fuerte en el movimiento. Recuerden que cada petrolera es distinta. Canacol ya está dejando de ser petrolera para pasarse en el futuro a gas, aunque todavía depende de petróleo. Ecopetrol pues tiene más sectores y Pacífica es la más expuesta con un nivel de endeudamiento más alto y con un tema de liquidez o de consumo de caja trimestral significativo. Entonces hay que estar pendientes de los fundamentales de cada una de las compañías. Cuando empieza el rebote navideño, existe la posibilidad de que tengamos ciclos por épocas, pero pues digamos que suele existir en diciembre una demanda para pasar el año con acciones por temas de impuestos. Recuerden que las acciones están exentas todavía de impuesto a la renta, por lo tanto suelen ser apetecidas para el final del año, pero no hay forma de determinar si va a pasar, cuándo va a ser el tiempo exacto de ese movimiento. Lo dejaremos a los técnicos. Por ahora el tema clave sigue siendo los fundamentales de la economía y la tendencia general del mercado. Igual hablaremos cuando veamos algunos volúmenes incrementándose. ¿Puedo repetir Cemex Latam Holding? Sí, recuerden que el nivel clave son los 9.300. Mientras esté por debajo de 9.300 la presión sigue siendo bajista, lo contrario podría dar un rebote técnico dentro de una tendencia que sigue siendo a la baja. Podría repetir el índice Colcap, vamos con ICAP, índice Colcap. Recuerden ayer algo de pullback en medio de tanta caída, buscar el soporte previo. Si logras superar los 1440 hay posibilidad de rebote incluso hacia los 1180 y 1200. Seguiría por ahora siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Ya superando estos niveles hablaríamos de mayor tendencia. Por ahora en el corto plazo el 140 para anular la presión bajista. A lo contrario, las caídas podrían continuar. Con los resultados de Bianca Holding, ¿a qué precio se puede esperar alcance el rebote? ¿De qué depende? En el corto plazo, si digamos que los fundamentales generales se estabilizan, el mercado tiene algo más de tranquilidad, podemos usar el retroceso de Fibonacci del rally de la caída previa y tendría espacio, según técnicos, hacia 2.500, 2.800, siempre y cuando logre consolidar un movimiento alcista, o sea, salga de esta indecisión con posibilidad de avance. En el largo plazo podría incluso llegar mucho más alto. La valoración de Avenca es bastante atractiva siempre y cuando los resultados trimestrales sigan mejorando. Ya digamos que para lograr avances hasta 4.000 pues nos tomará mucho más tiempo y mirar efectivamente cada trimestre está aprovechando esta reducción de costos y continúa con resultados. Pero la valoración atractiva, sobre todo por un RPG bastante bajo, pues aumenta la probabilidad, uno del lateral, dos de el rebote técnico en el corto plazo. En Colombia se permiten las ventas en corto. ¿Para qué acciones y cómo se realizan? Bueno, a través de la plataforma aún no tenemos el tema disponible, pero ya empieza a evolucionar el tema en corto. Ya lo hablaremos en su momento. ¿Para qué sirve el dato de repos? Puede ser útil para determinar qué tan apalancado está el mercado y lo que llamamos el days to cover, que es cuántos días le tomaría cubrir los repos en caso de una caída, pues eso incrementa las caídas. Esto el mercado lo recuerda mucho del año 2007,
2006, donde tuvimos una caída significativa del mercado, 50% en 3 meses, que obedeció no que todo estuviera muy mal, sino que subieron tasas en la Reserva Federal y el mercado estaba muy apalancado y el deshacerse de los repos generó la fuerte presión bajista. Pero por ahora digamos que el tema se ha visto mitigado con todo el cambio de regulación, lo que sucedió con Interbolsa y demás. Entonces el tema de repos pues ya disminuye un poco digamos que la importancia frente a 2006, aunque sigue siendo un tema relevante, sobre todo en caídas, si llegamos a perder liquidez en los descensos, si el mercado se vuelve menos líquido. Busquen la BDC en riesgo del mercado, aparece algo de repos. Bueno, gracias por mirar. Vamos a ver si veo algo de riesgo de mercado. De riesgo de mercado, bueno, de pronto lo separaron hacia los repos. Vamos hacia riesgo de mercado. La verdad, igual lo que más importa en términos de acciones siguen siendo los fundamentales generales. Esto de repos puede generar algunos movimientos de corto plazo, pero no necesariamente un cambio sustancial de la tendencia. Volumen mensual por cierre, perfecto. Distribución de volumen diario por rangos, número de operaciones mensuales por especie, frecuencia. Bueno, está mucho más detallado el tema de repos. Aquí está el volumen total, volumen mensual acumulado y promedio. Volumen, distribución, rango, no, pero esto es número de operaciones. Voy a ir al índice a ver si salgo exactamente. Tasas promedio de repos y TTVs, número de clientes en operación repo, cantidad de acciones bloqueadas en repo, saldo de repos y TTVs en relación al patrimonio técnico de cada firma, saldos en repos y TTV en comparación con el volumen promedio de la negociación. Este me gusta. Este es 14. Entonces aquí está el saldo en repos. Bancolombia tiene 77.000 millones, Bogotá 20.000 millones, Celsia 2.000 millones. Nos colocan el saldo repos sobre el promedio de 3 meses. Este es el promedio de volumen de negociación. Saldo en repos 77.000 millones, 23.93, el promedio de 3 meses. No sé si es el promedio de negociación diario, promedio diario, volumen total. No, esto es lo que me interesa. Ustedes pueden dividir el saldo en repos en el volumen promedio de negociación y nos da el days to cover. Eso implicaría cuántos días le tomaría al mercado cerrar la totalidad de repos. Entre mayor cantidad de repos y menor volumen de negociación diario, mayor exposición hay ante una caída. Aquí pueden ver qué tan apalancado está el mercado. El saldo en repos suma 531.000 millones. Pues digamos que el saldo en repos ha disminuido de forma considerable comparado con años anteriores, donde pasábamos ampliamente el billón. Por eso digamos que últimamente no le damos tanto peso. Sí, el volumen ha bajado también de negociación, pero digamos que en preferencial aval sí puede haber algo de repo bastante relativamente alto frente al volumen de negociación. Entonces lo que van a hacer ustedes es dividir el saldo sobre el volumen promedio de negociación para conocer el days to cover. Voy a prepararles entonces un informe para mañana para dejarlo más claro el tema de repos, ya que les está preocupando un poco el tema. ¿Cuál es el TTV? Transferencia temporal de valor. Con ellas se hacen las operaciones en corto. Yo no puedo vender algo que no tengo, así que tengo que pedir prestadas las acciones. ¿Cómo funciona lo de repos y cómo afecta? Mañana les preparo una presentación sobre el tema repos y hago los cálculos pertinentes para saber la exposición de cada activo. Simplemente puede generar algo de presión bajista en una acción que tenga muchos repos y que la caída obliga a que las personas tengan que, uno, colocar garantías, dos, cerrar los repos, incrementando así la caída de la cotización. Eso sucedió hace mucho en el 2006. Bueno, muy atentos entonces a lo que serán los niveles de corto plazo. La tendencia sigue siendo bajista. Necesitamos un cambio en fundamentales sólido y lo que sería el aumento en la cotización del crudo para posiblemente revertir la tendencia. Muy buen día para todos.